Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Consideraremos también muy útil tomar contacto con distinguidos miembros de la Comisión Anticorrupción. Ellos tienen un inventario de datos que nos van a servir, de gente que se confabuló, franca y categóricamente se confabularon para robar al Estado ecuatoriano. Así como que está completo el informe emitido por el Contralor General del Estado y que deben haber habido revisiones importantes de última hora, doctor Silva. Me refiero a que se editó bastante en ese programa. Habían unos saltos que no se explicaban por qué. Y bueno, Odebrecht, el tema de Odebrecht, de Diego Guzmán. Vamos a revisarlos. Vamos a revisarlos de a poco. Pero el que salió complicado, ciertamente aludido, mencionado como autor nato de un sinnúmero de trafacías, llamémosle trafacías, hasta no tener datos más concretos. Aludido, digo, no, porque nosotros le estamos tildando al señor fiscal general de la República, le estamos tildando de delincuente de ninguna manera. Los aludidos, estoy diciendo, en el informe que lleva el nombre de un artículo de la Constitución Política del Estado. El artículo 18, que el denunciante hizo bien en recordarnos su contexto, su objetivo, pero que hayan dicho lo total, la verdad, que hayan omitido determinados nombres y circunstancias, es también un asunto que el buen televidente con criterio debe haber observado. Y en otros casos, en otras partes de la denuncia, solo se menciona el milagro, pero no el santo, o a la inversa, ¿no? Se menciona mucho más al santo sin decir el milagro. Bueno, ¿qué tal si oímos, compañeros, la forma como en primera instancia Cuesta presenta el programa? Estamos a la expectativa de su arribo, doctor Andrés Páez. Está llegando. Bueno, ¿cómo tenemos esta parte de Petroecuador? Petroecuador. ¿Qué quiere decir con Petroecuador? El ámbito es gigantesco. ¿Qué podría mencionarme usted en el tema número 1, Petroecuador? ¿A qué refiere? Eso es lo que le estoy solicitando a usted. ¿A qué refiere el tema Petroecuador? A ver, veamos cómo nos hemos subdividido en temáticas. Ese fue mi instructivo. Petroecuador, glosas, caso Guzmán, auditoría 30S. Había que sacar capítulo aparte por cualquier uso que quieran hacer nuestros invitados sobre el tema Alexis Mera, por ejemplo, sobre la ruta Collas y la ruta Viva. Eso sabíamos todos los ecuatorianos. ¿A quiénes ha protegido últimamente Pablo Celi?
Alguna vez el contralor subrogante demoró en casa de un gran político, de un gigante político para la coyuntura. En casa de él denunciamos aquí que se mantuvo por más de 6 horas analizando documentos. Pablo Celi. Si el señor Contralor, perdón, sí, el señor Contralor General del Estado desea intervenir, si el señor fiscal Vaca desea intervenir, si el ex fiscal Washington Pesantes, háganos oír cómo le decía Carlos Polis, yo le grabé cómo le gritaba aquí, Washington, Washington, tú tienes el material, Washington. Arsenio Lupín y Rocambole se avergonzarían de apreciar que han tenido unos émulos tan infantiles como todos los que se aprecian hoy en las palestras política y pública sobre los hechos de corrupción evidenciados. ¿Por qué digo esto? Porque si bien yo creo de que los delitos son perfectos, las evidencias no, todos los señores mencionados han dejado clara como evidentes evidencias que demuestran su participación en cualquiera de los grados que haya sido. Comencemos por el procurador. Ya se dijo que es el hombre más peligroso que tenía el gobierno nacional. Este señor Diego García, casi todas, por decirla todas, las causas de patrocinio perdió, empató o se allanó. Y ha permitido ¿O que... arregló no faltaría? Por supuesto, eso. Y a esto ha permitido de que el erario nacional tenga que sufragar miles de millones de dólares en favor de todos los accionantes en contra del Estado. Y no ha pasado absolutamente nada. El caso de Brecht no se había suscitado en nuestro medio si no mediaba el aval del procurador del Estado y del fiscal en aquel tiempo, el doctor Pesantes, y quien ejecutó de la Fiscalía del Napo. Se llegó a un acuerdo en el cual la Fiscalía disponía el archivo de todo lo actuado en contra de Odebrecht, a sabiendas de que existía una disposición en aquel tiempo del Código Penal, en el artículo 94, si mal no recuerdo, que decía el perdón o la transacción con la parte ofendida no hace que cese el enjuiciamiento, menos aún tratándose de delitos punibles, pesquisables de oficio. Todo esto lo desoyeron, interpretaron extensivamente y aceptaron las condiciones de Odebrecht para luego contratar con el Estado y ser el Estado el que favoreció a todas estas gestas delincuenciales y de los cuales la mayoría están presos y la siguiente están prófugos o están procesados. Actuaron en asociación conceptual y de denuncia Polid y Pesantes en la época que nos ocupa. El doctor Polid cumplía su misión de, en aquel tiempo, elaborar sus dictámenes o sus informes y enviar a la Contraloría. ¿Por qué? Pero eran casos pequeñitos, le dije el otro día. Pero Gonzalo, es que la falla viene desde el 19 de marzo del año 2010, en el cual se impuso la obligación por parte de la Corte Nacional de Justicia en una resolución que dispone que los juicios de peculado y enriquecimiento ilícito se sometan al requisito de procedibilidad. Entonces, restaron la posibilidad de a fiscales y jueces investigar en forma inmediata. Esto como antecedente. Bien, el procurador se ha encargado entonces de dilapidar los dineros públicos porque no ha recuperado absolutamente nada en favor de la hacienda pública. Y pues muy orondo, este santurrón se separó después de dejar en soletas incluso una de las causas más importantes que se sustanciaba al abandonar la acusación particular. Y soslayarse públicamente de que era un asunto de no trascendencia para él, porque tenía otras que cumplir
en su función de procurador. Eso avergüenza al Estado ecuatoriano, avergüenza a los gobernantes y la ciudadanía se siente ofendida por semejante actitud y actuación. Bien, pero para no perder el tiempo, el señor excontralor... Perdone, ¿por qué renunció antes de hora? Aludiendo al sentido común, ¿por qué renunció antes de hora el señor procurador? Debió renunciar antes, porque se dio cuenta esta avalancha de problemas que le devenían y le devienen, y que mañana pasado será procesado políticamente porque hay un año para ello, y hasta penalmente por el daño que ha ejecutado en contra del gobierno ecuatoriano y de la ciudadanía en particular. Entonces este señor no es que se retira a su cuartel de invierno, como dijo, a ejercer su profesión privadamente. Sí, él actuó privadamente siempre, porque las defensas públicas nunca las ejecutó. Y allí tendrá que advertirse cuántos y cuánto se gastó. Pero está visto y evidenciado de que el ex procurador del Estado fue una rémora en su función y el daño que ocasionó al erario nacional ha sido y es cuantioso. Hasta nuestros nietos y bisnietos habrán de cancelar obligaciones por la pérdida, para que mejor entienda la ciudadanía, de las causas de parte del Estado a través del procurador. Pero bien, procurador. El señor doctor Poli del día de anoche, ayer que escuchaba, también se refirió a la actitud y actuación del señor subrogante, Pablo Celi. Y le dijo algo que es muy importante también para tomar como hilo para conductor para la siguiente conversación. Se refirió a que el señor Guzmán, parte integrante de la comisión designada por el Ejecutivo para el estudio del 30S, cuando ya habían sentenciados, cuando ya habían procesados, cuando ya habían humillados, cuando ya habían perdonados, cuando otras causas todavía no concluyen, ¿no es cierto? En un caso, Gonzalo, que se cuestionó desde el principio su improcedencia y del cual tiene que responder Washington Pesantes y Galo Chiriboga, porque en aquel tiempo el Código Orgánico, el Código de Procedimiento Penal, estatuía de que para todas estas causas conexas se debe sustanciar con un solo proceso. Y este señor Pesantes y el otro que continuó aperturaron una cantidad de procesos que hasta ahora no concluyen y que terminaron condenando a la mayoría de inocentes, ¿no es cierto?, absolviendo y dejando en impunidad a los actores intelectuales de los hechos en un problema que no debió ser ni suscitarse. Esto es la verdad y esto tiene que conocer la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Acontece, Gonzalo. La responsabilidad va por uno, va por otro, va por otro. Imagínese usted el señor Guzmán, como dijo el señor Contralor anoche, comprarse un vehículo con $80,000 en efectivo. 79,000. Bueno, $80,000 en efectivo. Con los 1,000 que le ha de haber prestado De lo único que yo Vaca. recuerdo es el dueño de Quito Motors, digo. Yo de lo que yo recuerdo, Gonzalo, es de que había hace muchos años, y esto se publicitó, un señor Encalada en la provincia del Oro, que tenía mucho dinero, pero bien habido, ¿no es cierto?, y que fue a comprar una cantidad de camiones en Guayaquil y no le quisieron vender porque llevaba en alforjas la plata. Ahora no se avergüenzan, no se ruborizan de llevar la plata a comprar. ¿Qué desconfianza habría tenido Quito Motors, que le dijo, mire, vaya y deposite en otra parte y traigan un chequecito certificado? La desconfianza ya está para la mente del ciudadano, ¿no es cierto? Desde luego. Entonces, 30S, se elabora este informe. ¿Quiénes? Aparece el doctor Vaca, el señor Bonilla,
y el señor Guzmán. El de los con 79. con sus apodos. Waldo y el otro, Cato y el otro no me recuerdo. ¿No es cierto? El otro, ¿quién era Bonilla? Bonilla era, sin duda, alguien que estuvo el día del 30S y que no le permitió que... El que llevó los 79,000 fue Diego Guzmán, ¿no? Sí, pero ya le digo de Guzmán. Ya le digo de Guzmán, que es parte integrante de esta comisión. De la trilogía, claro. Y que recibieron el dinero. Porque no es que como Andrés Páez presentó Eso y el es lo que doctor trató Villavicencio presentaron una copia y que resaltaron y públicamente a decir de su inexistencia. Este documento, ese informe no existe. Eso es lo que existe ese informe, dijimos. Claro. Y ayer se evidenció. Y como el señor Polide es notario allá en los Estados Unidos, sería bueno también que él saque una copiecita certificada y nos envíe, ¿no es verdad? Claro. Porque ahí está la actitud y actuación que va a tener la señora doctora Moreno, encargada de esta investigación. Cuando Polit se refiere a Serrano, es tangencialmente, porque lo que dice es que Vaca era asesor de Serrano. O sea, que trabajaba con Serrano y que posteriormente Vaca ocupó otras funciones. Claro, pero es importante porque le imputa a Serrano haber sido asesorado, nada más ni nada menos que asesorado por el fiscal general. Entonces usted une cabos en su mente, no dañada, sino de lógica total, y dice, ¿qué tratativas tenía el señor Serrano con el señor Vaca en ese tiempo? El doctor Vaca comienza a trabajar con, digamos, con el gobierno mucho, en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Él fue asesor en ese entonces del asambleísta Rodríguez. Y luego ocupó varias funciones. Terminó siendo, antes de ser fiscal, asesor del presidente de la República. Ellos pomposamente se llamaban consejeros, ¿no? Porque todo era en ese tiempo autocalificarse de una forma pomposa. Entonces se llamaba consejero y luego de eso ascendió al cargo de fiscal general. Y como consejero del presidente fue quien presidió la Comisión 30S. Esa Comisión 30S es la que es puesta ayer en entredicho por dos razones. La primera, porque aparecen los documentos entregados por Fernando Villavicencio y por mí, que ayer Polit dice, aquí están. Dice, esos documentos son reales, son verdaderos. Y además dice, esta firma de aquí, del doctor Daniel Fernández, que actuaba en ese instante como contralor subrogante, es la firma. Y dice, es más, me ratifica esta información a través de este mensaje de WhatsApp, y muestra Polit el mensaje de WhatsApp. Y el otro tema es que Polit también alude a que el informe de la Comisión 30S hace una serie de montajes para hacer lo que Gonzalo Silva mencionaba, es decir, encarcelar a una serie de gente, creo que la inmensa mayoría de ellos, gente inocente, gente que perdió su carrera, que perdió su puesto de trabajo, gente que evidentemente fue perseguida por el tema 30S. Pero lo que a mí me parece que es importante destacar es que en este botafuego que habíamos anunciado el viernes en estos mismos micrófonos, yo he hecho un listado de todas las personas que se mencionan. Fíjese, el ex procurador García le involucra por dos temas. Lo que hay que mencionar es que la Contraloría, en el caso Petroecuador, en el que se incluye también la refinería de Esmeraldas, ha sacado más de 85 informes con responsabilidad penal. Una parte de ellos le correspondió el conocimiento al doctor Washington Pesantes. Cuando sale el doctor Pesantes, le correspondió el conocimiento al doctor Chiriboga. Entonces son los dos fiscales. Ahora hay una cosa importante, y créame, Gonzalo, esto yo lo dije hace 2 años y no me pararon bola. Yo tengo el listado enviado por el doctor Carlos Polit, claro, a pedido de quien habla como asambleísta, en donde le dije, envíeme todos los informes con indicios de responsabilidad penal. ¿Se acuerda que yo le mostré aquí en esta misma radio? No, ¿Se acuerda? Los tengo Y también. es más, yo le entregué una copia a eso. Es un anillado de este tamaño, en donde hay más de 2,000 casos. Estas revelaciones las esperábamos algún rato,
porque con que uno de los codelincuentes descubriera, aparecían todos los responsables de eso. Y yo creo que es una vergüenza para Ecuador que esto haya ocurrido durante 10 años. ¿Cómo es que el pueblo ecuatoriano soportó 10 años a un presidente corrupto que conocía la corrupción de su gobierno y no hacía nada para enmendarla? No sea sino cancelar a los funcionarios corruptos. No los cancelaba seguramente porque algo participaba de esa corrupción. Y es una vergüenza que esto haya ocurrido en el Ecuador durante 10 años y que este señor Correa, que dice que es economista y destruyó la economía del Ecuador, presidió a la República del Ecuador. Es una vergüenza y ciertamente, le digo, causa pesadumbre el saber que eso hemos tenido durante los 10 últimos años. Y no hay más que lamentar que el Ecuador no haya reaccionado a tiempo para mandar a su casa a esta pandilla de corruptos que ha estado gobernando el Ecuador, porque además parece que entraron con ese proyecto, no gobernar al país para... Mire, esto es como se dice en el vulgo, miel sobre buñuelos. Ya sabíamos esto. Lo que queríamos es una demostración más palmaria, y el pueblo ecuatoriano ya ha evidenciado, ¿no es cierto? El doctor Daniel Fernández de Córdoba dijo, y así se refirió el abogado del señor Vaca, ¿cierto?, de que no había suscrito ese documento y de que ese informe no existía. Hoy evidenciamos una vez más de que ese informe sí existe y así dijimos. Y que el doctor Daniel Fernández de Córdoba sí había firmado y él había entregado en la fiscalía. Claro, como dice el doctor Polid, y en eso estamos de acuerdo, los informes reservados no ingresan pues por el manual de archivo, sino van directamente a ser entregados en manos, si es posible, del mismo fiscal. Así se estila y es correcto, porque es reservado. Pero esta evidencia del 25 de mayo del 2014 existe. Punto 1. Y más todavía confrontada con el WhatsApp del doctor Fernández de Córdoba con el doctor Carlos Polid, que bastaría simplemente recabar de la operadora para confrontar si es verdad o no. Sí, es verdad, porque eso no puede alterarse. ¿No es cierto? Entonces, nos encontramos frente a un hecho muy claro, y dije yo hace un momento, y hoy voy a concretar. Ya la doctora Tania Moreno, fiscal provincial de Pichincha, ¿cierto?, segunda en la dimensión de jerarquía a nivel de la fiscalía, ella tiene de oficio que ordenar incluso medidas cautelares, ¿verdad? Mire, ustedes son entendidos juristas, o no hay como. Usted es además penalista, doctor Verá, Gonzalo. Silva, para fortuna de este programa, ¿no? Gracias, Gonzalo. Le voy a explicar. Hace unas 2 o 3 semanas, o unas 2 semanas, hubo una entrevista en su radio en la cual intervine yo y dije, y la señora doctora Moreno llamó al teléfono y manifestó su cuestionamiento a lo que yo expresé de que no existía subrogante. Y efectivamente no existe subrogante, porque el Consejo de Participación Ciudadana no procesó, ¿no es cierto?, esta designación. Y se olvidaron, o lo bien prepararon anteriormente para que este olvido se cristalice a través de una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Tú no compareciste, pero no importa, a vos te designamos, en otras palabras, así de fácil. Pero más allá de esto, ahora nos encontramos frente a estos hierros
Y hay que acatar algo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264, en el numeral 16, ¿no es cierto? Que el Consejo de la Judicatura está en facultad de expedir decisiones, resoluciones, reglamentos, etcétera, para impedir o evitar que la organización o la organicidad de las instituciones no continúe. Hasta que esto no se derrogue, pues mantengamos esta postura de la fiscal provincial encargada de la investigación en el caso del fiscal Vaca. Entonces yo insinúo, porque no soy nadie, dije yo para ordenar, no, de que en forma inmediata, hoy mismo, la señora fiscal Tania Moreno, la ministra fiscal, antes nos contestaba de inmediato, ¿no? Señale día y hora para que rinda versión el doctor Carlos Vaca, el señor Bonilla, el señor Diego Guzmán, el doctor Diego Fernández de Córdoba. Allí está la confrontación de lo que el señor Polis manifiesta y además de esto un oficio a la operadora para que se acredite a través de las llamadas telefónicas o de las comunicaciones entre el uno y el otro si es que es verdad o no es verdad. Y en forma inmediata señalar día y hora. Si no comparece al señalamiento de día y hora que ordene la señora ministra fiscal, bajo prevenciones de ordenarle. Y si no comparece con la fuerza pública, hacerles comparecer. Porque nadie está exento de responsabilidad en nuestro medio y todos somos iguales ante la ley, se dice. Así es. Entonces es necesario. La ciudadanía está extremadamente absorta, preocupada de ver que todo se denuncia y no se obtiene ningún rédito. El punto central es de que toda la vida en el Ecuador hemos visto que la política va sobre el derecho. Espero que en esta ocasión la doctora Tania Moreno, ¿quién es la que subroga? Porque dicho sea de paso, y no creo que me anticipo, maestro Julio César, nosotros tenemos denuncias de cómo se han elegido varias autoridades de este país, especialmente para la justicia. Y eso ha sido terrible. Nosotros justamente estamos preparando algunas situaciones de esas. No podemos hablar de lo que se va a denunciar, porque sería este momento inoportuno. Pero la investigación va directamente a los sistemas, especialmente todo lo que hablan de cómo hicieron las elecciones. Se fue el sistema varias veces y después apareció elegido tal persona. Se fue el sistema y después aparecen notas en recalificaciones que se suben puntajes a diferentes personas que están en los diferentes concursos. Y no solamente es en fiscalías, en juzgados y en jueces y todo eso. Pero en su momento la comisión, realmente preparando, mi estimado Gonzalo, este aspecto que yo creo que lo único que hacemos es decir las cosas como tenemos que decirlas. Carlos Poli de ayer, en la última parte, dijo que se arrepentía de habernos enjuiciado. Carlos Poli no habló del tráfico de armas en el Ecuador, por ejemplo. No habló de los DRUF, de los chiitas. Se olvidó del caso Gabela. Nadie le preguntó además. Y Carlos Poli omitió los nombres en sus informes. Claro, eso no le conviene hablar. Otra parte, ¿cómo es posible de que justamente dentro de una cantidad de exposiciones que se dan, nosotros, si yo lo había mantenido ante usted, Gonzalo, aquí hace unos meses, de que nosotros ya debemos entender que desde 1983, porque cuando se luchaba por los desaparecidos en el Ecuador, para que el caso de los hermanos Restrepo sea un caso insignia en el mundo, en Sudamérica, se hablaba justamente de los indicios de los medios probatorios y se hablaba de una cantidad de cosas que quería el poder callar. Pues, ¿qué es lo que hemos tenido ahora? No dijeron que había que mantener datos y justamente para llegar a presunción se necesitan medios que lleven justamente desde el indicio con ese medio a presunciones, primero, y en segundo lugar la prueba será en juicio. Realmente ya tenemos lo que ha hecho el señor Poli, y lo hace en forma pública.
está transmitido, todos lo conocemos. ¿Acaso para el 30S nomás sirvieron todo lo que firmaban los medios de comunicación públicos y privados? Porque hasta lo privado después quisieron hacerlo privado nada más, porque comenzaron a haber muchas falencias frente a algunos personajes del exgobierno, del anterior gobierno, y dijeron, no, es que la privacidad debe ser controlada, hay que reformar la Constitución, por favor, y se olvidaban del Hotel República y tantas cosas. Pero en el fondo había indicios y había ya videos, y después los transforman en el COIF justamente a que sea todo público. Y como es público, ¿qué tiene que hacer la doctora Moreno o al que le toque? Yo digo a veces a ella, al que le toque, porque dice que a veces delegan, ponen en manos de otras personas en los momentos precisos las cosas. Y es muy fácil a través del Consejo de la Judicatura dar acciones inmediatas para que vaya el juez fulano de tal a la audiencia fulana de tal o el fiscal fulano de tal y cambia de último momento los personajes y aquí tenemos resultados con votos de mayoría. El ex procurador García dijo que él le ha visitado para incidir en el tema de Chevron, que tuvo participación en el tema de la represa San Francisco que la negoció Hidropastasa. Luego de esa negociación se hace el acuerdo para el retorno de Odebrecht al Ecuador y se paga incluso por parte de Odebrecht una plata al Estado ecuatoriano a título de indemnización. Del doctor Alexis Mera, que le llamaba a presionar y que él se quejó con Correa de las presiones que pretendía ejercer Mera, pero además de que se eliminaron los informes previos de Procuraduría y de Contraloría para los grandes contratos, pues, que era una de las formas de evitar que la corrupción sea de las dimensiones que ha tenido. Y perdone, pero hay que recordar a los oyentes que en 10 años se robaron 60,000 millones. 35. Eso es lo que hay que recordarles. Son 60,000 millones, es decir, el equivalente a 2 años de presupuesto. O sea, eso yo quisiera... a veces uno dice 60,000, la gente a ver, no dígame, no señor Páez, le puede decir, señor doctor Páez, a ver, dígame en qué yo he estado insistiendo. Bueno, pero eso... Le dice Alexis Mera a usted. Claro, no. Públicamente. ¿Qué le diría a usted? Bueno, yo le diría al doctor Mera de que todo el mundo sabía que todas las cuestiones de orden jurídico pasaban por sus manos durante 10 años de administración y que eso lo ha ratificado ahora el doctor Polit y que lo ha dicho todo el mundo. Pero porque era un secreto a voces. El presidente Correa hasta este instante resulta un inocente. Pero espere, es que hay que avanzar en el listado, porque mire, De Vaca dice una cosa gravísima, y esto sí tiene que la doctora Moreno recoger. Del doctor Vaca, Polit dice que le ha ido a hablar a nombre de la empresa Worley Parsons. ¿Quién es esta empresa, Gonzalo? Es una de las que está en el entramado de corrupción del caso Odebrecht. Y hay que mencionar una cosa también. Por favor, el país necesita esclarecer incluso quiénes son los defensores de esta empresa para entender cuál es el vínculo que existe detrás de esto. Pero además le dice otra cosa, Vaca, que él ha tenido participación en un montaje del caso 30S y que las firmas que nosotros mostramos de esos cobros indebidos de una comisión gratuita efectivamente existieron. Que Vaca le fue a pedir un favor para su hermano y que él lo hizo y que por eso alguna vez Polit le invocó la reciprocidad. Habló de Bernal, Gonzalo, de Bernal, eso es importante. Eso es importante. Dijo que se han robado la plata de la reconstrucción, es decir, estos miserables robaron a los damnificados. Si robar al pueblo es malo, robar a los damnificados no tiene el perdón de Dios. Y él dice, habían informes. No es el ladrón principal Bernal, sino quiénes. Pero bueno, los que Polit dice, pues, que Bernal tiene que revelar la lista de contratistas, porque resulta que los contratistas eran puestos por los ministros y por eso es lo que dijo Polit. Es decir, eso es lo que queremos atención, oír, manavitas. Compañeros en producción. Avanzo. Senaín, se gastan más de $500,000 en encuestas, según Polit, para contratar a una empresa dirigida y de propiedad de la esposa del doctor o licenciado Omar Simón.
Eso lo dijo Polit. Ese es un tema que también lo tiene que investigar la fiscal Moreno o el fiscal Vaca, en este caso, ¿no? Pero además hay otra cosa, pues. Aquí dijo que había un informe de gastos reservados. Pero Omar, que que el contralor... La señora dicen que decía... Sí, claro, eso es lo que yo dije. Que es pero aquí, accionista de esa empresa. Pero en este caso de las encuestas, ¿qué dice además Polit? Que existía un informe con indicios de responsabilidad penal y que estaba en manos del actual contralor Celi. Dijo también que en el caso Odebrecht había información escondida, porque dice, él habla de 8 gigas, que es una cantidad enorme de información, y dice, pero solo sacan las declaraciones de Glass, las llamadas del tío de Glass, y algo que me tiene que ver conmigo. Y él dice, eso no es nada, frente a las 8 gigas de información. Esto sí tiene que la fiscal Moreno inmediatamente iniciar una indagación, pues, y decir, ¿qué dicen los 8 gigas de información? Habla de la exministra María de los Ángeles Duarte, de los indicios de responsabilidad penal. Habla del aeropuerto de Quito, las tarifas del aeropuerto de Quito. Habla de los informes rezagados. Habla de Diego Guzmán, de Alex Bravo, de los reportes de la Unidad de Análisis Financiero. Alexis Mera debería ser enjuiciado? Bueno, yo lo que creo es que a partir de las declaraciones de Polit del día de ayer, claro, hay gente que dice, pero él también es un perseguido de la justicia, él también es un... Bueno, sí, es verdad. Pero de todas maneras, él está dando información que, sin embargo, tiene que ser investigada. No es que demos por hecho que todo lo que dice Polit es la última palabra en el desierto, pero lo que él ha dicho tiene que ser investigado. Y todas las personas mencionadas, así como tienen derecho a defenderse, también deben contribuir con la justicia para que se esclarezcan estos temas.